Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 99 que se ve impresionante. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver, por aquí tenemos un término que es una raíz de índice x y por acá tenemos otro término. Primeramente, para solucionar este ejercicio vamos a elevar a ambos lados de la igualdad a la x para poderme deshacer de esta raíz grande. Elevamos entonces ambos lados de la igualdad, esto lo elevamos a la x y en el lado derecho también elevamos a la x. Muy bien, todo correcto hasta aquí. Simplificamos esta x con esta x y ya he eliminado mi raíz. Del lado izquierdo entonces me queda 2 sobre x más 1. Muy bien, y del lado derecho vamos a ver, tenemos esta base de aquí que es x más 1 y tenemos dos exponentes. Como esto es la propiedad de la potencia de potencias, se puede multiplicar los exponentes. Puedo multiplicar esto de aquí por la x. Y como aquí tengo dos términos dentro del paréntesis, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Primero, x por x me queda x al cuadrado. Y luego, x por 2 me queda más 2x. Todo bien hasta aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados de la igualdad por x más 1 para poderme deshacer de ese denominador. Multiplicamos aquí por x más 1 y también lo hacemos en el lado derecho. Muy bien, ahora simplificamos esto con esto de aquí y del lado izquierdo me ha quedado 2. Del lado derecho vamos a ver, tenemos misma base, fíjense, esta base y esta base son igualitas. Nos dicen las propiedades de los exponenciales que cuando tenemos la misma base, se conserva la base que es x más 1 y se suman los exponentes. De este término de aquí, el exponente es todo esto. Y de este término de aquí, el exponente es un 1 que no está, pero se sobreentiende que está ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar esto de aquí más 1. Nos queda x al cuadrado más 2x y más 1. Muy bien, todo correcto. Por aquí tenemos que es 2 igual. Y por aquí tenemos x más 1 elevado. Vamos a factorizar todo este término de aquí. Todo este exponente lo vamos a factorizar. Entonces por aquí voy a escribirlo, ¿no? Tenemos x al cuadrado más 2x y más 1. Recuerden ustedes que podemos factorizarlo abriendo dos paréntesis y en cada paréntesis va a ir la variable, que en este caso es x. En el primer paréntesis va a ir este signo, el primer signo que es más, y en el segundo paréntesis va a ir la multiplicación de estos dos signos. Más por más es más. Necesitamos dos números, fíjense, pongan mucha atención, que multiplicados me den 1 y que sumados o restados me den 2. Esos números son el 1, ¿no? 1 por 1 me da 1 y 1 más 1 me da 2. Listo. Pero podemos todavía aplicar otra propiedad aquí. Podemos, como tenemos misma base, podemos conservar la base que es x más 1 y sumar los exponentes. Aquí hay un exponente 1 y aquí también. Entonces, como son dos iguales, me queda x más 1 al cuadrado. Listo, ahora vamos a hacer el cambio de lo que tenemos aquí en la caja por x más 1 al cuadrado. Entonces aquí nos queda elevado a la x más 1 y todo esto al cuadrado. Vamos a borrar esto de aquí porque esto ya no nos interesa. Listo, vamos a copiar esto de aquí por acá. Tenemos 2 igual a x más 1 elevado a la x más 1 al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a encontrar simetría en ambos lados de la igualdad. Parece que esto no tiene la menor simetría porque no se parece en nada a lo que tengo en el lado derecho a lo que tengo en el lado izquierdo. Pero recordemos que el 2 se puede escribir de diferentes formas. Si tenemos que la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, pongan mucha atención en esto que es muy importante. Esto de aquí es igual a 2. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar este 2 con el índice de la raíz y me queda simplemente el 2 que está aquí. Ahora, podemos aplicar de nuevo lo mismo.
Como aquí habíamos dicho que este 2 es igual a esto de aquí, y aquí tengo otra vez 2, puedo aplicar de nuevo que aquí le pongo la raíz cuadrada y esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y esto de aquí sigue siendo 2, porque fíjense, si yo simplifico este 2 de aquí con el índice de la raíz, me queda solo el 2 rojo. Y si este 2 lo simplifico con el índice de la raíz, me queda el 2 que está en el radicando de esta raíz, es decir, 2. Entonces yo puedo cambiar este 2 de aquí por todo esto que tengo en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces tendría aquí que la raíz cuadrada de 2 elevado a la raíz cuadrada de 2 y esto elevado al cuadrado, fíjense, es todo esto de aquí que vale 2. Esto es igual a x más 1 elevado a la x más 1 y esto elevado al cuadrado. Vamos a borrar esto de aquí y tenemos una simetría perfecta. Fíjense, la base es igual al exponente elevado al cuadrado. Por aquí tengo que la base es igual al exponente elevado al cuadrado. Entonces, como tenemos una simetría, podemos igualar las bases o los exponentes. Voy a igualar las bases. Tenemos la raíz cuadrada de 2 que es igual a x más 1. X más 1. Muy bien, podemos quitar los paréntesis porque no se está multiplicando por nada. Para despejar la x, pues entonces me queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1. Listo, ya he encontrado mi solución. Vamos a dejarlo pues escrito como la x en el lado izquierdo para que se vea mejor, ¿no? Entonces x es igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1. Y esta es la solución para mi ecuación. Impresionante, hemos pasado por todo esto de aquí y aquí aplicamos pues un artificio matemático muy interesante para llegar a tener la simetría esperada y poder despejar x. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.